En el video de hoy analizaremos al incansable motor del Citroën 12B. Veremos por qué este motor debe ser estudiado en cualquier universidad de ingeniería y cuáles son las claves que lo volvieron inmortal. Lo compararemos con su rival alemán y veremos cuál es el mejor. En el año 1949, el 12B contaba con un motor de 375 centímetros cúbicos compuestos por dos cilindros en boxer. Con motor a base de aleación de aluminio y cilindros aletados, la refrigeración era por un ventilador axial conectado al cigüeñal. La relación de compresión era interesante, de 6:1, y con su relación de diámetro y carrera cuadrada podía superar las 3500 revoluciones entregando 9 caballos. El torque era de solamente 20 Nm, pero suficientes para mover el coche de 500 kilos. El escarabajo de 1950, contra el cual competía en ese momento, tenía el doble de cilindros con 1131 centímetros cúbicos y una relación de compresión de 5,6:1. Entregando 25 caballos a 3300 revoluciones. La relación de potencia por centímetro cúbico cae a favor del Citroën por muy poco. El escarabajo utilizaba la clásica y simple bomba de aceite por engranajes, mientras que el 12B pasaba a una bomba más moderna del tipo G-rotor, donde la parte central de 4 dientes rota conectado directamente al árbol de levas. Sumado al rotor externo de 5 dientes, se genera un volumen que va variando y generando desplazamiento positivo. En comparación con una bomba de engranajes, la bomba G-rotor es más silenciosa, con menos vibraciones y eficiente. Sin embargo, la bomba de engranajes no se queda atrás, siendo más simple de diseñar y económica. Ambas bombas son muy fáciles de reparar, ya que solo constan de dos partes móviles. El aceite era absorbido por un chupador en el cárter, subía por un conducto hasta la bomba y luego era impulsado a presión por el interior del árbol de levas y también por las venas del cigüeñal. No todas, pero una versión trajo incluso venas en las bielas. Los caños de cobre llevaban el aceite a los balancines de las válvulas. El radiador de aceite de aluminio se encontraba justo detrás del ventilador y no obstruía otros cilindros como pasaba en el escarabajo, que tenía el cilindro número 3 con el salto de chispa ligeramente atrasado para compensar el exceso de temperatura y posibilidad de detonación. Además, el escarabajo tenía un ventilador centrífugo dependiente del gran ducto que direccionaba el aire hacia los cilindros. Esto hace que el aire deba cambiar de dirección, aumentando la resistencia y disminuyendo la eficiencia. El ventilador axial empuja de manera recta. No había cadena ni correa. Los engranajes mantenían la sincronización del motor de manera confiable y sin riesgo de roturas. El árbol de levas manejaba las válvulas por varillas y balancines regulables. Mediante esta tuerca se ajustaba y compensaba el desgaste. Las válvulas se encuentran inclinadas, lo que mejora notoriamente el paso del aire, ya que no se chocan con las paredes del cilindro. Y la cámara de combustión es semiesférica, mejorando la eficiencia. La válvula de escape estaba al frente intencionalmente. Esto era para que el aire del ventilador concentre toda su fuerza en la parte más caliente y luego además el aire tibio vaya hacia la parte trasera calentando la admisión y teniendo una temperatura pareja en todo el motor. La admisión caliente ayuda en evitar que las gotas de combustible se peguen a los conductos y lleguen al cilindro en forma gaseosa, mezclándose mejor con el aire y obteniendo una combustión superior. De hecho, los caños de escape pasaban también por el carburador para calentarlo. Si bien hoy se prefiere el aire de admisión lo más frío posible para aumentar su densidad y mejorar potencia, en esa época donde la inyección electrónica no existía, lo mejor era calentar el aire. La cámara de combustión hemisférica se encontraba complementada por un pistón muy interesante, con un corte para maximizar apertura de válvula y lomos laterales para no perder compresión causada por el pozo en el centro. En el escarabajo, la tapa de cilindros o culata tenía las válvulas rectas, que lo hacen más económico y fácil de construir, aunque reduce levemente el ingreso de aire. La cámara de combustión era del tipo bañera invertida, lo que reduce la detonación y es más económica de construir que la del 12B. En ambos casos, los cilindros eran extraíbles y cuando estos se dañaban, bastaba con llevarlos a la tienda y hacer un intercambio por partes ya rectificadas con pistones nuevos, agilizando el proceso sin tiempo de espera muertos. Las bielas eran de una sola pieza,
sin tener sombrero ni bulones. ¿Cómo se colocaban? Bueno, uno de los puntos más interesantes es el cigüeñal del 12B. El mismo se puede desarmar íntegramente para colocar las bielas. Esto hacía que tornear las muñequillas sea realmente fácil, ya que entraban en un pequeño torno. No hacía falta tener uno grande como los cigüeñales actuales, donde la pieza completa gira. Aunque siendo sinceros, al ser un cigüeñal desarmable, la resistencia de este disminuye. Sin embargo, el pequeño motor de 375 centímetros cúbicos solo producía 9 caballos y su velocidad se limitaba a 70 km por hora. No existía un distribuidor convencional. El salto de chispa estaba comandado por un rotor con avance centrífugo en el árbol de levas en la parte delantera. Esto hacía que cada vez que el pistón llegaba al punto muerto superior, la bobina disparaba una chispa en ambos cilindros sin importar si era el momento indicado. O sea que la bujía tenía el doble de desgaste y por ende duraba la mitad. Esto se hizo para ahorrar costos y no colocar el distribuidor. Este sistema se llamaba chispa perdida. El generador era de 6 volts y posteriormente se pasó a un alternador de 12 volts. El volante de inercia era grande y pesado para mantener al motor en rotación. Al ser de solo 2 cilindros, había una combustión por vuelta del cigüeñal. Durante el proceso de compresión y escape de cada cilindro respectivamente, no hay nadie que impulse el motor. Solo la inercia lo mantenía en rotación. Esto hacía que el motor pierda agilidad cuando uno buscaba acelerar rápido. El escarabajo, al ser de 4 cilindros, siempre había uno en etapa de expansión impulsando el motor. Mediante el uso de una manivela, la misma que se usaba para cambiar las ruedas, podía encenderse el motor si no había batería. Finalmente, en la parte superior del motor encontramos el carburador y también el pico por donde se cargaba el aceite, que a la vez tenía un filtro de venteo o respiradero del motor. Recordemos que cuando los pistones se juntan en el cárter, el volumen de este disminuye y esa presión hay que liberarla por algún lado. De lo contrario, los retenes y juntas de las partes del motor explotarían escupiendo aceite por todos lados. Más tarde, el motor fue recibiendo modificaciones y creció a los 425 centímetros cúbicos, alcanzando los 18 caballos. Luego a 602 con 28 caballos, suficientes para exceder los 110 km por hora. El 12B había sido diseñado para conducir por la Francia rural donde prácticamente no habían caminos. Su suspensión mecánica mediante amortiguadores de fricción lo hacían muy simple. Básicamente no se podía perder líquido hidráulico. Las escobillas limpiaparabrisas funcionaban con la tripa del velocímetro. Mientras más rápido ibas, más limpiaba. Básicamente un limpiaparabrisas automático. Los faros eran regulables desde el interior mediante un cable. El escarabajo, si bien también tenía una buena capacidad de off-road, estaba un poco más pensado para las autopistas alemanas. De hecho, su velocidad final era superior. Así como también existía el Safari, Citroën tenía la versión Méhari, del cual se fabricaron muchas unidades. La camioneta 12B también fue muy popular para reparto de mercadería. Tampoco podemos pasar por alto la versión Sahara, el cual tenía tracción 4x4 gracias a la instalación de un segundo motor en la parte trasera. Tenía 2 tanques de combustible, uno debajo de cada asiento para cada motor y además todos los comandos estaban duplicados y al mover la palanca de cambios o apretar el acelerador, uno en realidad estaba manejando 2 motores. Esta versión se distingue fácilmente por el ventilador que sale en la puerta del baúl y la rueda de repuesto sobre el capó. Únicamente en Argentina, en 1967, el 12B pasó a llamarse 13B, por idea del departamento de marketing. Se hizo para resaltar la evolución del modelo y que venía mejorado respecto a los años anteriores. En el resto del mundo se siguió llamando 12B. En total, la fabricación de este vehículo finalizó en 1991. Se mantuvo por más de 40 años y se vendieron aproximadamente 5 millones de unidades entre sus variantes, muy por debajo del Escarabajo o el Forte, pero suficientes para mantenerse dentro de los vehículos más importantes de la historia. ¿Hubo alguien en tu familia que haya tenido un Citroën 12B? Siempre podés apoyarme dejando un super gracias del valor que quieras o si no, apretando el botón de me gusta. Comenta tu experiencia con estos motores refrigerados por aire y no olvides seguirme en mis otras redes. Nos vemos en la próxima.